¿Sí? ¿Empezamos? Bueno, buenos días a todos y a todas. Una comparecencia para anunciarles o comunicarles dos cosas. Una relacionada con el objetivo de déficit, objetivo de deuda y regla de gasto, y otra relacionada con la ley Mordaza. En primer lugar, y respecto al primer punto, el Partido Socialista ha exigido al Gobierno la subida del 8% del salario mínimo interprofesional en este año y de forma inmediata, para no rechazar el objetivo de déficit, el objetivo de deuda y la regla de gasto que el Gobierno tiene que traer a la Cámara próximamente. Además de esto, nosotros hemos solicitado al Gobierno que la consolidación fiscal a la que está obligada España venga vía aumento de los ingresos y, fundamentalmente, a través del aumento de los impuestos directos vía impuesto de sociedades. Creemos que en los planes del Gobierno, y al menos ese es el objetivo del Partido Socialista, ese aumento impositivo radica en un 90%, en más de un 90%, en el aumento del impuesto de sociedades. Y una parte mucho menos significativa se dedique al aumento de los impuestos indirectos de alcohol, tabaco y bebidas azucaradas. De esta forma, lo que queremos y lo que le hemos pedido al Gobierno es que se reviertan el regalo fiscal que se hizo a los grandes patrimonios, a las grandes fortunas y a las rentas más elevadas al final de la legislatura pasada. Hemos pedido también al Gobierno que a las comunidades autónomas se les conceda un déficit del 0,6%, entre el 0,6 y el 0,7%, y en función de eso tomaremos alguna decisión y tomarán alguna decisión las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Otra de nuestras exigencias tiene que ver con la regla de gasto que se aplica a las corporaciones locales, a los ayuntamientos. Para nosotros es absolutamente fundamental la flexibilización de la regla de gasto, porque eso afecta a miles de ayuntamientos y a miles de servicios públicos que prestan los ayuntamientos. Ayer, en la Comisión Nacional de Administración Local, se acordó una comisión que flexibilice la regla de gasto y que se pueda empezar a aplicar ya esa flexibilización de la regla de gasto este mismo año 2017 o el año que viene, que empieza en breve, la flexibilización de la regla de gasto. Además, para nosotros es fundamental, como les he dicho antes, que las comunidades autónomas tengan más capacidad para gastar en los servicios públicos esenciales, en sanidad y en educación. Por eso, si finalmente nos fuésemos a un déficit de las comunidades autónomas del 0,6, estaríamos hablando de que las comunidades autónomas van a disponer de 4.000 millones adicionales para gastar en sanidad, en educación, en servicios sociales y en servicios públicos. Este es, en estos momentos, el estado de la cuestión. El Partido Socialista valorará en función del resultado final de las negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera si nos abstenemos y, por lo tanto, si no rechazamos ese objetivo de déficit y de deuda, pero para nosotros es absolutamente imprescindible, para los socialistas es absolutamente imprescindible, la subida del salario mínimo interprofesional al menos un 8% de forma inmediata. Es bueno para la economía española, es bueno para las familias españolas y creemos que es el momento oportuno para hacerlo después de que en los últimos 5 años ese salario haya subido poco más de un 2%. En otro orden de cosas y en relación con la iniciativa que aprobó la Cámara hace 48 horas. El Congreso de los Diputados hace 48 horas aprobó una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista para la derogación de la ley Mordaza. Dijimos que ese era un primer paso. Bueno, pues aquí viene el segundo paso, que es la proposición de ley de derogación de la ley Mordaza,
que si ustedes quieren acompañarme después de la rueda de prensa, registraré en el registro del Congreso de los Diputados. La derogación de la ley Mordaza para nosotros era absolutamente imprescindible, porque es uno de los elementos que más ha atacado los derechos y libertades de los ciudadanos, el derecho a la libertad de expresión, de manifestación y el derecho, incluso su derecho a la libertad de información. En la legislatura pasada nos opusimos a ella con todas nuestras fuerzas, pero había una mayoría absoluta del Partido Popular. Dijimos que cuando esa mayoría cambiase, cambiaría la ley y derogaríamos la ley Mordaza. Bien, la mayoría ha cambiado y empezamos a derogar la ley Mordaza con esta proposición de ley. En esta proposición de ley lo que pretendemos es derogar las sanciones a las personas que participan en manifestaciones, derogar las sanciones a las personas que se manifiestan delante de las cámaras del Congreso o del Senado, derogar las sanciones por utilizar imágenes de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y derogar la posibilidad de que a los periodistas, por ejemplo, se les requise ese material gráfico. Imposibilitar los registros personales en lugares públicos, dejando prácticamente desnudas a personas en la vía pública. Derogar también la consideración de infracción grave, la falta de respeto a una autoridad pública o a un funcionario de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para que no haya un vacío legal, y como este era uno de los problemas técnicos que tenía la derogación de la ley, lo que proponemos es que temporalmente quede en vigor la anterior Ley de Seguridad Ciudadana, la que estaba en vigor hasta el año 2011, temporalmente, pero no definitivamente. Este es un primer paso. Si esta proposición de ley se toma en consideración, podremos hacer enmiendas también para modificar la anterior Ley de Seguridad Ciudadana y para introducir algunas correcciones en la Ley de Seguridad Ciudadana que no existían antes del 2011, simplemente porque las cosas han cambiado mucho. Estoy hablando, por ejemplo, del DNI electrónico o de otras cuestiones que vienen en la Ley de Seguridad Ciudadana que nosotros creemos que sí hay que actualizarlas y, por lo tanto, estaríamos dispuestos a que durante la tramitación todos estos temas se incluyesen. Por lo tanto, cumplimiento del compromiso del Partido Socialista de presentar como una prioridad la derogación de la ley Mordaza. El otro día dimos el primer paso, hoy vamos a dar el segundo paso, que es una proposición de ley, y daremos los subsiguientes pasos en cuanto esto se pueda empezar a tramitar. ¿Preguntas? Paula. Perdón. Quería saber en qué momento de la negociación introdujeron ustedes esta exigencia de subida del salario mínimo interprofesional. Y luego tengo una duda. El presidente de la gestora, Javier Fernández, dijo el pasado lunes que en realidad lo que van a votar ustedes en el Congreso, no en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es en realidad solo la senda de consolidación del déficit, aunque se presente junto con el techo de gasto. Quería que me aclarara esto. Gracias. Sí. Esta exigencia se presentó hace días, porque las negociaciones se han llevado con responsabilidad y discreción y las conversaciones desde hace días. Pero para nosotros este era un elemento absolutamente fundamental. Es fundamental para el Partido Socialista que los trabajadores recuperen poder adquisitivo y que el salario mínimo suba un 8%. Y en relación con lo que se votará en el Congreso de los Diputados, en el Congreso de los Diputados se votará efectivamente el objetivo de déficit, el objetivo de deuda y la regla de gasto. El techo de gasto no se trae al Congreso de los Diputados, sino se trae a la aprobación del Congreso de los Diputados. Son soles. Yo quería hacerle dos preguntas. Uno, si les conceden todo lo que piden, ¿por qué no votan sí? Si es una cuestión política, abstenerse sin más. Y segundo, en este nuevo clima de diálogo con el Gobierno, ¿qué margen hay para que haya cambios en la ley Mordaza, como hemos visto en la LOMCE, o incluso en la reforma laboral que ustedes llevarán en el Pleno del día 13? Bueno, en relación con la posición definitiva del voto del Partido Socialista dependerá de la negociación definitiva. Nosotros, por ejemplo,
Lo que queremos es un 0,7 para las comunidades autónomas. Si es un 0,6, no se están cumpliendo los requerimientos que ha hecho el Partido Socialista en este tema. Por lo tanto, lo que estamos dispuestos es a no rechazarla, si al final se cumplen estos mínimos del salario mínimo, del 0,6, de la subida de impuestos directos de sociedades y no repercutirlo en impuestos indirectos. Bueno, esto es lo que puede dar lugar a la abstención del Partido Socialista y a que se pueda tramitar este objetivo de déficit y de deuda. En todo caso, les diré, somos absolutamente respetuosos con las consultas que obligatoriamente se tienen que hacer con los sindicatos y que se están haciendo en el día de hoy con los sindicatos. Y no renunciamos a que el salario mínimo interprofesional suba mucho más en los próximos años, que es necesario que lo haga y que se sitúe a la media del salario mínimo que existe en la Unión Europea. Pero este era un objetivo prioritario para nosotros. Hace una semana, cuando le pregunté al presidente del Gobierno, le dije que el salario mínimo tenía que subir ya, de forma inmediata. Por lo tanto, tendremos que subir más el salario mínimo interprofesional en los próximos años, pero nuestro objetivo es que este año ya los trabajadores lo pudiesen sentir en sus bolsillos y las familias lo pudiesen sentir en sus bolsillos. Y respecto a la ley Mordaza, el Gobierno puede hacer dos cosas, y es asumir que está en minoría y que la inmensa mayoría de la Cámara quiere la derogación de la ley Mordaza y, por lo tanto, sumarse a la toma en consideración cuando esta iniciativa se tome en consideración y empezar a trabajar con el resto de grupos parlamentarios para derogar la ley Mordaza o resistirse y perder una votación más, como está perdiendo muchas en las dos últimas semanas. ¿Perdone? Nosotros, sí, fíjese, la semana pasada le dije al presidente del Gobierno que para nosotros era una exigencia imprescindible la derogación de la reforma laboral en determinados aspectos, como es la modificación de las condiciones unilaterales de trabajo y de salario, o como, por ejemplo, la negociación colectiva. Tuvieron una reunión con sindicatos y la reunión con sindicatos fue muy mal, porque los sindicatos al día siguiente, como le dije también ayer, anunciaron movilizaciones. Esto quiere decir que el Gobierno en este tema de la reforma laboral todavía no es consciente que también puede estar en minoría y nosotros seguiremos exigiendo en las próximas semanas que el Gobierno rectifique también respecto a la reforma laboral y derogue la reforma laboral. Vamos a apoyar las movilizaciones de los sindicatos y esperemos que el Gobierno también se avenga a revisar todo esto simplemente porque está en minoría. Quizás también porque llega al convencimiento de que los efectos sobre los salarios y sobre las condiciones de trabajo han sido negativos para el conjunto de la ciudadanía. Me parece que había una por aquí. Me gustaría saber dos cuestiones. Por un lado, si sería posible también que se dieran unos mínimos que exigiera el PSOE para lograr esa abstención, pero en el caso de los presupuestos, en la negociación con el Gobierno. Y de cara a una reforma constitucional, la vicepresidenta dio ayer a entender que la iniciativa debe partir de los grupos de la oposición aquí en el Congreso. Me gustaría saber si el PSOE va a dar un paso al frente para plantear esa reforma de un Estado federal. Gracias. Bueno, la primera en relación con la abstención, me decía, ¿verdad? De presupuestos. De los presupuestos. Hemos sido muy claros en los presupuestos, ¿no? Lo dijo el presidente de la gestora, lo han dicho varios dirigentes del partido y yo mismo. Yo no creo que haya posibilidades reales de aprobación de los presupuestos o de apoyo a los presupuestos. No los conocemos, pero sería remoto que pudiésemos apoyarlos y, por lo tanto, inicialmente descarto esa posibilidad. Y en cuanto a la reforma constitucional, lo llevamos en nuestro programa. Es una de nuestras prioridades. Creemos que es absolutamente esencial para arreglar problemas de fondo que tiene este país, una importantísima crisis territorial, una importantísima crisis de convivencia, mucho más agudizada en relación con las relaciones entre Cataluña y el resto de España. Será una de nuestras prioridades. Lo establecimos como prioridad en el debate de investidura y, por lo tanto, tomaremos iniciativas en las próximas semanas y meses en relación con este tema. Sí. Sí, quería preguntarle
¿Qué le parece al PSOE que el señor Íñigo Errejón y el señor Pablo Iglesias hayan anunciado que no van a venir el día de la Constitución? Oye, cada uno se retrata en sus gestos y algunos últimamente se están retratando constantemente con sus gestos. ¿Alguna más? Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a registrar. Ah, vale. Venga, va. Gracias, gracias, gracias.